Hola muchachos, espero que se hayan pasado súper bonito en su fin de semana. Les tengo varias noticias. Punto número A, el fin de su unidad 4, llegará el día jueves. Es decir, que para el jueves 2 de diciembre, o sea, pasado mañana, ustedes ya tienen que tener 2 foros de reforzamiento y 2 experiencias de aprendizaje terminadas. Quien no las tenga, es un gran momento para ponerse al tiro. ¿Por qué? Porque a partir del viernes 3 de diciembre hasta el 20 de diciembre, que se acaba el semestre, por si no se han fijado, son 2 semanitas. Así. Si no contamos los fines de semana y que nos vamos con mamá, con papá o con los hijitos a trabajar o a convivir, porque ya van a empezar las fiestas decembrinas, ya vienen las guadalupanas, ya vienen las posadas, estas cosas, pues quedarían como 10 días, descartando todos los días festivos y los viernes de borrachera segura. Así es que, muchachos, pónganse al tiro. Este semestre ya se va a acabar. Les estoy avisando con tiempo, que conste. ¡Ah, la carita de Ana Laura de ¡no! Pues sí, pónganse al tiro, muchachos. Digamos que ya tengo mis actividades, pero en sucio. Sí, pásalos en limpio, por favor, Ali. Porque sí, ya se va a acabar el tiempo. Recuerden que si no está en la plataforma, pues yo no puedo revisarlo. Porque por ahí hubo alguien que me la quiso mandar por mail y la neta, pues no puedo. O sea, tengo terminantemente prohibido revisar actividades fuera de la plataforma. En fin, noticia número 2. Ah, sí. Por ahí varias personas tienen 0.5 menos de lo de la evaluación de APA, ya sea en la experiencia o ya sea en los foros. Y esto es por una razón bastante simple. Si bien el poner la bibliografía ya es un gran avance, les juro que sí, y se ha visto cómo ustedes han evolucionado a lo largo de este semestre, déjenme contarles que todavía no están tan listos. Por ahí yo les recomiendo que si bien de su ronco pecho salgan las opiniones, así como de pasada, citen algún autor que ustedes hayan leído o visto dentro de su unidad. Porque se los digo, porque lamentablemente en la academia, hasta cierto punto, la gente es tan pretenciosa que si sale de tu ronco pecho, no tienes derecho a inventar. O sea, incluso a nosotros también en la maestría nos lo dicen todo el tiempo, ¿no? Es que tú no eres nadie para hacer una nueva ley de la gravitación universal y bla, bla, bla. Pues sí, lo que es. Tienes que basarte en algún momento en otros autores, porque si bien no todo está dicho y no todo está creado, la gran mayoría sí. Y pues por eso piden este asunto, ¿no? De citen a un autor. Yo se los pido mucho porque conmigo no, pero quizá en su tesis de grado, quizá en un posgrado o en un doctorado, si se avientan el 323, se los van a pedir sí o sí. Ay, sí, no hay vuelta de hoja y les van a pedir redacción impecable y les van a pedir conectores y que uso de silogismos y que uso de bla, 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 bla. Entonces, tengan cuidado nada más con eso. Me pongo incisiva en ese aspecto para que lo corrijan eventualmente. Y si no soy muy clara en las retroalimentaciones y eso sí, díganme, oiga, maestra, no lo entendí. ¿Puede explicarme, por favor? Y sí, con muchísimo gusto les mando un mensajito. Ah, en fin, fin de los anuncios. Y en vista de que ya terminamos técnicamente la unidad 4, chan, 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 que es la que más me gusta, por cierto, este asunto de la novela en el siglo XIX es increíblemente bonito. Quiero que empiecen ustedes a contarme qué han visto de la novela del siglo XIX, chicos. Cuéntenme. Mi poca pone cara de que no ha leído. Ah, sí que sí, ya leyó. Muy bien. No, hice cara porque estoy trabajando. Ah, pégales. Diles que no. No, es que nuestro sistema se murió como 3 horas y ahorita ponerse al corriente está medio complicado. Hoy estoy esperando a que hable. Ok, sí. Yo también estoy esperando que hablen, muchachos. Denle.
Tú vas a estar cantando aquí 40 minutos. Esa historia de tu musiquita ya se la conté a mis compañeros del trabajo, así estábamos nosotros con el sistema. Después de haber tenido que leerme el Quijote durante todo un semestre con el profesor Siglos de Oro español, es así como que súper súper crítico el asunto. Ya retomar una idea que ya había planteado la otra vez, que justamente la evolución del héroe y de la novela va de la mano con la evolución de la sociedad y de la humanidad como tal. En este punto ya el hombre se vuelve como dueño de sus decisiones, ya no está tan influenciado por el lado, el destino, los dioses y demás, y va de la mano también con el pensamiento científico, por decirlo así, de la humanidad o lo que va sucediendo en el contexto histórico, donde viene esta evolución del romanticismo, no entendido como el romanticismo que entendemos hoy en día, porque también esa degeneración de la palabra romántico a mí siempre me causa conflicto, ¿no? Por la cuestión del estudio de las letras, hasta llegar a estas cuestiones del naturalismo, donde ya estamos mencionando teorías de la evolución. Entonces, a mí me da mucha risa, ¿no? Porque siempre tratan de separar la humanidad de la ciencia y de las ciencias duras y demás, y no es cierto. Toda la vida vamos de la mano, unos con otros, ¿no? Entonces, el hecho de esta transformación del héroe épico, trágico y después al héroe de la novela, los géneros literarios, cómo van evolucionando, cómo los temas van evolucionando de la mano con la evolución científica y la evolución de la humanidad, es muy significativo. Realmente sí es posible entender una forma de pensamiento, una forma de actuar y una forma de concebir el mundo a partir del estudio de la literatura, ¿no? Contrario a lo que a veces nos quieren hacer creer de que es que no estudiaste biología y no puedes entender, o es que no sabes matemáticas. A ver, todo eso está vaciado en la literatura, ¿no? Yo lo digo defendiendo mi campo de estudio porque sí me pasó, como seguro les habrá pasado a ustedes, es que te vas a morir de hambre, y a la fecha no me he muerto de hambre. Digo, perdón. Y a mí, en lo particular, justamente el estudio de la literatura va en ese sentido, por eso ya cuando meten lingüística y semiótica y esas cosas es un poco más complicado para mí. Pero a mí sí me parece muy interesante analizar la sociedad a partir de las formas literarias, ¿no? Dejando de lado el anacronismo que también mencionábamos hace una semana, entendiendo el contexto histórico y social en el cual la obra fue escrita, no echando ahorita a la basura a Pablo Neruda y sus cuestiones ahí con su familia y no sé qué. Sé que es muy difícil separar a veces los autores de las obras, pero si nos estamos planteando hacer un análisis únicamente de la obra, ¿no? A veces hay que entender un poquito o no entender esos contextos, no justificarlos, que es diferente, comprende. Entonces, para mí todo este tema, esta unidad de la evolución de la novela es así como, yo dije que iba a ser la más feliz en este módulo y lo soy. Muy bien, Jess. Voy a aprovechar, antes de darle la palabra a Lynn, el pase de lista de Gaby, que acaba de anotar su nombrecito. Van, por favor, muchachos. Ahora sí, Aline, cuéntame. Sí, pues retomando un poquito el punto, siento que también la literatura se ha minimizado tanto, bueno, se le ha minimizado, se le ha menospreciado tanto, algo que es tan importante como la literatura, el cómo entender cómo ha cambiado, no nada más el que por qué es un clásico, analizar por qué lo es en su contexto cultural, su contexto histórico, es importante saberlo, porque solo así lo podemos comprender. Si no tenemos una noción un poquito clara o un poquito empapada de qué se estaba viviendo en ese momento, pues no vamos a entender como que mucho de lo que hay escrito ahí, no le vamos a dar un sentido lógico a lo que está pasando ahí. Debemos de despegarnos un poquito de a lo mejor lo que estamos viviendo ahorita y cuando vamos a leer entender qué estaban viviendo en ese entonces, por qué usaban esas palabras, por qué usaban esos personajes, por qué usaban ciertas tramas. La evolución de la novela sí me parece igual bastante importante y bastante olvidada por lo mismo, porque tú vas a la escuela y te enseñan en la secundaria, la prepa, vas a la escuela y te enseñan literatura, pero muy a secas, muy así de, pues sí, los clásicos, pues sí, que se pongan a leer los clásicos, pero no le dan la importancia al autor, al contexto que se le debe de dar para que un alumno también se enamore de la literatura. Creo que también
por lo mismo que se le ha minimizado a ese aspecto cultural, es que pues te dicen de artista te vas a morir de hambre, cuando puedes encontrar una gama de opciones para explotar talentos que tienes impresionante y lo vas aprendiendo con el tiempo, lo vas aprendiendo con la vida. Pero es el chiste que tú también te cultives en ese aspecto y que en realidad lo tomes con la seriedad que se le debe de tomar. Bien, muy bien, justo, qué bueno que tocas este asunto, porque tanto Jessie como Aline dijeron dos cositas un poquito opuestas, pero que forman parte del todo. Jessica dice que pues justo no debemos cometer estos anacronismos al momento de analizar una novela o una historia, y que hasta cierto punto podríamos separar un poco al autor de la escritura para analizar puramente la escritura, ¿no? El texto. Aline, por otro lado, dice que evidentemente tenemos que analizar la vida del autor. Ajá. Y ojo, no estoy malentendiendo sus comentarios, estoy tomando fragmentos a mi conveniencia. Aline dice que tenemos que analizar al autor y su contexto. Ambas están bien. Ambas están bien porque forma parte de distintos enfoques de análisis literario. Ustedes se van a dar cuenta que la literatura para tomarla tiene muchos enfoques. Muchísimos. El enfoque, por ejemplo, que plantea Pipoca, está un poco más enfocado a digamos, asunto positivista, por decirlo de una forma, de solo enfocarte en el mensaje. Para una comunicóloga como su servidora, que es un poco más hermeneuta en ciertos aspectos, quien no sepa qué es la hermenéutica, es el análisis muy subjetivo de las cosas y analizar parte por parte y verlo como un todo, a grosso modo. Pues sí me cuesta un poco de trabajo separar y hacer este tipo como de análisis. Incluso me salta un poco la ceja al respecto. Sin embargo, es válido. Es válido porque justo las novelas, sobre todo, te muestran un pedazo de la realidad. Ahora, dándole un poco la razón a Aline, no puedes quitar al autor, porque, por ejemplo, obras como de Fyodor Dostoyevsky, que ustedes tienen por ahí una tareita con el jugador, no se puede separar a Dostoyevsky de sus obras porque conforme a este güey le va en la feria, así va escribiendo sus obras. El jugador es un pedacito de su vida. También Crimen y Castigo, y en fin, o sea, podríamos citar todas las obras de Dostoyevsky y decir en qué etapa de su vida está. Más o menos como Carlos Marx, el Marx viejo y el Marx joven. Entonces, perdón. Entonces, es para mí, insisto, ojo, muy personal, muy particular el asunto. Para mí es muy difícil separar a los autores de la obra, pero se puede y se vale, también se vale. Aquí en la unidad les muestran una maravillosísima lista de One Hit Wonder. Bueno, ni tan One Hit Wonder, pero sí de obras bastante importantes en la literatura. Pero, ojo muchachos, esta lista, muy a mi pesar, está súper enfocada en lo eurocentrista. Perdón. Mi garganta me traiciona, disculpen. Y pues sí, tienen obras que incluso ya pueden encontrar en Netflix, ¿no? Como Orgullo y Prejuicio, Crimen y Castigo, Conde de Montecristo, Moby Dick, que no está en Netflix, pero sí ya deberían sacar una adaptación. Creo que hay una película. La Navidad en las Montañas, de Ignacio Manuel Altamirano, es un gran novelista. A mí me encanta cómo escribe ese sujeto. Es bueno, bonito y barato, es sencillo. Así, para empezar, el mundo de las novelas, Altamirano es como el mejor. El Zarco es mi obra favorita. Bueno, Doña Perfecta de Pérez Galdós, Carl's Chickens con Grandes Esperanzas. Yo prefiero el clásico cuento de Navidad. Madame Bovary de Flaubert, que también es otra gran obra, todo súper eurocentrista, insisto. Pero, punto extra para el que me diga en 3 segundos, ¿cuál es la primer novela del mundo? 3, 2. El Quijote de la Mancha.
Negatorio. 1. No, ¿eso según quién? La ¿Según Biblia. ¿Cuál? No, 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 no. ¿Cuál, Anala? La Biblia. No, tampoco. Que podría, pero no, la Biblia es un poco más relato épico que novelesco. No, muchachos. Espera. No se vale googlear. No se vale googlear. Sí, ya dije 3 segundos. Porque No, sí. ni siquiera lo pensé. Bueno. La Divina Comedia, no. Uy, eso es mucho después. Había una vez, en el año 1000, más o menos, en un país casi olvidado en el mundo, en una era que se le llamaba Era Heian, una señora que firmaba como Moradita, Murasaki Shikibu, e hizo una obra de varios rollos, porque antes no había libros, que se llamaba Genji Monogatari, la historia de Genji. Se dice por ahí, porque no tienen como muchos documentos al respecto, que también le ayudó su hija a escribir la última parte. Entonces Murasaki Shikibu es a la que se le acuña como la primer novelista del mundo. Yo difiero un poco, porque Genji Monogatari es un poco más como una historia épica, y para la época en la que fue escrita, pues por supuesto que sí. Lo que le da la característica de novela, más allá del género épico, primero que nada es la forma en la que está escrita. Porque si bien maneja cánticos clásicos o refranes clásicos japoneses, ella lo hace más en prosa. Hace como sus citas. Si citara en Napa se habría dado un tiro. En fin, la historia de Genji pues narra las aventuras de un sujeto llamado Genji, vaya, qué profundo, y su vida, que es tipo Quijote de la Mancha. Narra su vida amorosa, narra la vida política de Genji, te narra la realidad de cómo se vivía la vida en la corte imperial japonesa. ¿Por qué? Porque resulta que Murasaki Shikibu, pues era una mujer, obviamente es la realeza. Para empezar, es mujer. En Japón, que es el país más machista del mundo, era obvio que, y si sabía leer y escribir, era obvio que era una mujer de la realeza. Ahora, Genji Monogatari es una de las obras más difíciles de leer en el mundo. Ni siquiera los mismos japoneses la entienden mucho, porque el japonés antiguo difiere mucho del japonés moderno. Evidentemente, del año 1000 para acá, pues ya han pasado como casi un milenio, entonces la estructura evoluciona bastante. Entonces, Genji Monogatari es una obra gigantesca, preciosa, por cierto, se las recomiendo mucho. Cuando abran la Vasconcelos, lo primero que tienen que hacer es ir a leer Genji Monogatari. Se van a tardar como 2 años, porque es muy larga, muy larga, por lo menos son como 2000 páginas, pero el libro está precioso. Ahí en la Vasconcelos tienen la traducción más bonita del mundo, que he estado a punto de robárselos, pero no he podido. En fin, gente como Borges, por ejemplo, Paz, han hecho por ahí guiños, alusiones a la novela de Genji. Realmente habla mucho. ¿Puede escribir el nombre, por favor? Por supuestísimo. ¿En japonés? Fácil. Te lo escribiría en kanjis, pero se me hace muy pretencioso porque no sabría hacerlo bien. La historia de Genji. Ay, no le puse mayúscula, perdón. Pues sí, básicamente es la vida de Genji. Te insisto, muy dramática, eso sí, muy dramática. Hagan de cuenta que 100 años de soledad, Pedro Páramo, el Quijote de la Mancha, copularon y tuvieron un hijo gigante. Así. O sea, sí te narra la historia como de 1000 años de la vida de Genji. Es una cosa tremenda, de verdad vale mucho la pena. Les tienen el dato que no les va a venir en su unidad. Genji Monogatari es la primera novela del mundo. Y
me quejo mucho de lo eurocentrista porque justo Genji Monogatari no la toman en cuenta porque es japonesa. Es de lo mucho que Japón puede aportar al mundo. Por ahí les menciono a Ignacio Manuel Altamirano. Pues va, jalo, es de México. Pero ¿qué otros autores latinoamericanos ustedes podrían mencionar en el lado de las novelas? Ahora sí se vale googlear, rífense. Julio Cortázar, evidentemente, que es como papísima sagrada, les guste o no les guste, pero es uno de los grandes novelistas latinoamericanos. Sí, yo creo que el mejor. Indudablemente Cortázar, sí. Gabo, aunque no seas fan de Gabo, lo siento, sigue estando dentro del ranking, te guste o no te guste. Elena Garro, bueno, pero Elena Garro creo que es más cuentista que novelista. Digo, para empezar a mencionar mujeres, porque también esa es otra parte que está súper rara aquí, porque nada más mencionan a Jane Austen, ¿no? Y no hay otra mención de otra mujer escritora de grandes novelistas que pueden existir seguramente y que justo por entre el eurocentrismo y el falocentrismo estaba revisando la lista y por eso Laura Esquivel que está mencionando aquí, te la compro. Esta, ¿cómo se llama? Isabel Allende, que más bien, es que también habríamos de distinguir entre mérito literario y fama. O sea, porque ahí, es que siempre entro, perdón, pero es que siempre entro como en esa disyuntiva, ¿no? Porque a veces justamente se vuelven exitosas porque recurren a fórmulas que le llegan a la gente, pero no necesariamente los méritos literarios son como tan meritorios. Me fascina el dato de lo de la novela japonesa porque estoy de acuerdo contigo. O sea, desconocemos mucho de aportaciones de otras culturas en general a la existencia del mundo, ¿no? Hoy yo quisiera saber cuántos novelistas africanos conocemos. Y hay grandes escritores africanos. De hecho, el premio, se me fue el nombre del premio que otorgan las letras portuguesas, lo ganó este año una escritora africana, precisamente. Y es la primera vez que sucede, ¿no? Y son países lusófonos también. Sí, y que están súper llenos de cultura y que tienen mucho que contarte. O sea, sí, si las novelas mexicanas del siglo XIX dices, no ma, híjole, no los conocemos por falta de interés. Fíjate que interés estoy segura que sí hay, pero también lamentablemente, y es con lo que me he peleado con la academia todo el tiempo, hay un malinchismo tremendo. Siempre los clásicos son europeos y falta empaparnos de mucha cultura universal. Efectivamente, Aline, justo. Vaya, la carrera está enfocada al eurocentrismo y se ve en la Facultad de Filosofía y Letras. La carrera de letras portuguesas está enfocada a las letras de Portugal. Y el país que tenemos aquí, lusófono, es Brasil. Entonces, simplemente ahí la carrera de letras portuguesas está totalmente eurocentrada. O sea, no he revisado el plan de estudios, no sé si lo han actualizado, pero el plan era totalmente eurocentrista y es como que, a ver, Portugal no es el único país que habla portugués, está Brasil, de entrada. 2, están los países lusófonos africanos. Entonces, si tu carrera se llama Letras Portuguesas, debería abarcar los países lusófonos, no únicamente Portugal. Entonces, aunado a la falta de interés, también hay una falta de interés creado al no mencionar las cosas. Ahorita, por ejemplo, que Mariana nos mencionó esa protonovela japonesa, yo creo que ahorita todos tenemos mucha curiosidad en saberlo. Si los mismos profesores a veces no lo hacen, a lo mejor no es tampoco falta de interés de ellos, ¿no? Hay una cuestión ahí muy oscura detrás de las telas que pasan estas cosas. A mí me pasó con la novela de La Onda. O sea, como en ese entonces la que estaba de directora de la carrera había tenido un pleito a muerte con José Agustín, resulta que todas sus alumnas, que eran profesoras nuestras, decían que eso ni literatura se había de llamar. Y después, exacto, ya era un encauce a despreciar un tipo de literatura en vez de conocerlo. Entonces, a veces no es que no tengas el interés, sino que no te crean el interés, lo que mencionaba hace rato, perdón, creo que era Aline, que decía de que no te fomentan el amor o el interés por la literatura. Es cierto también. Los profesores de literatura a veces tenemos o tienen ese problema, que enseñan a leer más por obligación que por gusto. Yo la verdad tuve la gran fortuna de tener unas maravillosas profesoras de literatura en la preparatoria,
pero de verdad yo quisiera que todo el mundo tuviera ese tipo de profesoras de literatura. Eran 2 mexicanas y una colombiana, ¿no? Te creaban un amor por el libro, aquí, cañón, así como Mariana hace con sus clases, y era la cosa más fascinante del mundo, ¿no? Pero la mayoría de nosotros viene de ese tipo de planes de estudios donde es que te lo tienes que leer y luego el libro no te dice ya nada, porque por más que sean clásicos y novelas maravillosas, ya no te dicen nada. Ya no te, exacto, por obligación. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un rechazo a la lectura, hay un rechazo al arte, hay un rechazo a la clase de música porque nada más te enseñan a tocar la flautita y te enseñan a tocar las 3 notitas de la flautita y entonces se vuelve toda una bola de nieve, ¿no? Hasta que llegas a este tipo de carreras y descubres que hay un montón de cosas que te perdiste en el camino y que ahora tienes que aprender porque si no se pasa a seguir perdido en el camino. Si no, ¿cómo vamos a nutrir las redes sociales y hacer la creación de contenidos? Ruta, que está en ese tipo de carrera, lo sabe, ¿no? O sea, ¿cómo nutres tus cortos que has escrito y tus guiones si no es a través de ampliar tus conocimientos, ¿no? Pero a veces, desgraciadamente, es un doble, triple trabajo. O porque ya hace una película de ese libro y no es más fácil ver la película. ¡Ay, sí! Eso es muy triste. Ahorita todo el mundo se voló justo con Jane Austen porque salió su serie en Netflix o su película en Netflix. No, yo no la he visto, la neta. Yo vengo del Politécnico, donde todo es matemáticas y física. Y déjame contarte algo, Rutger. Los físicos son los entes más sensibles del planeta, pero no lo dicen. Son bien raros, te lo juro. Por eso le dicen los locos ahí en el Poli, justamente en Zacatenco. Es el edificio de los locos y al lado está Lesia y así es como, en fin. Yo trabajé en el Instituto de Física 3 años, así es que te sé decir perfectamente que son bien sensibles y te hablan de cada cosa. Por ejemplo, Jorge Pérez, que era un físico de los super eméritos, SNI, Megatron de la Muerte 3000, te hablaba cada rato, ay, es que a mí me encanta el Quijote de la Mancha, es que el otro día leí la Rayuela como por 25ª vez y me encanta. Era muy pretencioso, por supuesto, pero era muy brillante y muy sensible en ese aspecto. O gente que se dedica a la música, sobre todo son más músicos. Los físicos son muy, muy, muy musicales y me gustaría saber por qué. Sí, todos los físicos que conozco hacen música. En fin, también, chicas, hay que tener en cuenta algo muy importante. En el caso, por ejemplo, de la unidad que están viendo aquí, les habla de la novela del siglo XIX. Yo ahorita los alboroté diciéndoles que me dijeran autores que conozcan, porque realmente conocemos muy poco del género de la novela, pero muy, 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 muy poco. En el siglo XIX, ¿qué pasaba en México con los escritores y las escritoras? Bueno, justo falocentrista. Pero las chicas, pese al falocentrismo y todo lo que ustedes quieran, se defendían de la forma más elegante que podían. Utilizaban poesía, no novela. Retrataban su realidad de la forma romanticísticamente hablando, no románticamente hablando, en poesía. Por eso hay tan pocas autoras que se pueden mencionar. Son muchísimas en poesía. Por ahí estaba leyendo hace unos meses un artículo de Excelsior que decía salvadas del olvido. Y es un artículo donde viene una lista de poetisas del siglo XIX que fueron rescatadas, digamos, del olvido por la UACM. La UACM, por cierto, hace muy buenos trabajos en ese respecto. Son muy buenos rescatando gente. En fin, del pasado, sobre todo. Y pues son niñas, son chicas, mujeres que fueron educadas por pues gente de alta alcurnia. Todas las que podían hacer poesía, salvo Sor Juana Inés de la Cruz, eran gente con varo. Que bueno, Sor Juana Inés de la Cruz tenía una mecenas. Ahí sí no me van a decir. Y además dicen por ahí que esa mecenas era su amante. Así es que, qué chido. Pero, bueno, Juana Inés de la Cruz es una distinguida excepción que no pertenecía a cuna de alta alcurnia. En fin, las demás casi todas, sí. ¿Por qué no escuchamos, además de por la mala difusión de novelas en África, más novelas en Asia? Porque justo lo mismo, siglo XIX fue un siglo lleno de dominación, un siglo lleno de revoluciones. La gente estaba más preocupada por combatir y ganarse el pan que por escribir historias.
Era raro el que tenía esa posibilidad. Igual, tenía que ser de alta alcurnia, tenía que tener varo y mucho tiempo libre. En África, por ejemplo, pues, híjole, ¿cómo les explico? La corona inglesa y la corona española dominando gente, esclavizando banda, explotando las minas de diamantes, de oro, de cadmio, de plata, de todo lo que encontraban. Pues obviamente nuestros amigos africanos no iban a escribir gran cosa, y que sin embargo los hay. Por ahí debe de haber alguno escondido que yo no conozco. Si pueden investigarlo, mejor. En fin. A grosso modo, el romanticismo intenta revalorizar la Edad Media, intenta lo peor que se puede decir en el mundo, pero intenta rescatar lo que se le llama la poesía popular. ¿Qué es esto de la poesía popular? Pues lo que hacían las bajas estirpes. Eran niños ricos intentando darle voz a los que no la tienen. Ojo, muchachos, les voy a enseñar algo bien bonito que se llama horizontalidad. Todo el mundo tiene su propia voz. Ustedes ni yo vamos a darle voz a los que no la tienen, porque todos tienen voz. Desde el más pobre hasta el más rico. Si van a hacer investigación en algún momento en la Ciudad de México, vayan a quitarse el pensamiento, primero que nada, de intentar evangelizar banda. No le van a llevar conocimiento nuevo. Paulina Chisiene es autora africana. Ah, eso, que ganó el premio Camus, del Instituto Camus, claro. Bien, entonces, gracias, Pipoca. Entonces, estos románticos sí querían evangelizar a la banda, diciendo, pues es que le estoy dando voz al pobre, estoy intentando retocar esta poesía popular. Sí, las reglas actuales están muy mal, son desiguales y quién sabe qué, pero tampoco dejaban ir sus privilegios, ¿no? Son como los panistas del siglo XIX, más o menos. En fin, por ahí alguien prendió su micrófono, mándeme. Ya entre tanto se me olvidó lo que iba a decir. Es que les estaba poniendo atención y me quedé con las ideas y dije, no, pues sí, estuve como más atenta en lo que estaban diciendo, que se me fue la idea de lo que iba a decir. Y no, está bien, porque así ya voy construyendo yo también mis propias ideas aquí en mi cuadernito. Bueno, muy bien. Por otro lado, lo romántico es esto de la idealización, de lo jodido, de lo chido, de lo que sí, de lo que no. Pero por otro lado está el realismo. Resulta que si bien los vencidos, como diría por ahí cierto autor que detesto, yo pienso en Buñuel, que nunca dejó su posición alta y su mecenas que le mandaba dinero de Europa. Sí, pues por algo se la pasaba de este lado. Así de simple. Y además acá todo era más barato. Pero bueno, por otro lado está lo que es el realismo. La clase jodida, hasta cierto punto, esta jodidez que querían superar en algún momento, sobre todo muchas poetisas del siglo XIX en México, por ejemplo, que sí vivían de eso, intentaban contrarrestar estos efectos del romanticismo. Por eso muchos se venían a vivir la vida bohemia aquí. Sí, aquí se vivía toda madre, la neta, sí. Desde tiempos antiguos. En fin, perdón. ¿Qué estaba diciendo? Sí. En general, a partir de los movimientos revolucionarios que les he mencionado, había gente que intentaba narrarte la verdad cruda. Sobre todo, vámonos otra vez, lamentablemente, a lo eurocentrista. Los alemanes, que eran como un poco más renuentes al romanticismo hasta cierto punto, porque hay músicos que pueden decirme lo contrario, intentaban reproducir lo más cercano a la realidad, más o menos lo que hizo Murasaki Shikibu, pero no. Intentaban empezar a partir de las teorías sociales o científicas que estaban en boga. ¿Cuáles eran? El positivismo, por ejemplo, que ya les había mencionado con el comentario de Pipoca. El positivismo, que es
este pensamiento sociológico que te dice que la sociedad se comporta como un ente biológico. ¿A partir de qué sale esta teoría? Bueno, pues a partir precisamente de lo que se le viene siendo la lectura del origen de las especies, que ya tenía un buen de tiempo, y la revolución de la física, por ejemplo, que justo también empezaba a cambiar este pensamiento poco a poco. No quiere decir que sea como de golpe, pero ya existía, por ejemplo, óptica de Newton, ya existía, ya sabían lo que era la teoría heliocéntrica, ya había pasado todo lo de Johannes Kepler como 300 años antes. En fin, a partir del siglo XIX, inicios del siglo XX, la revolución industrial, y empieza a haber esta expansión también de impresos. Los periódicos empiezan a ganar todavía más poder. En fin, la gente que tenía cierto acceso, la gente de medio pelo, intentaban narrar la realidad que estaban viviendo desde abajo, comparado con lo que la burguesía hacía. Y miren, tan aburguesado está este asunto, que pese a que estamos en el borde del siglo XX, su unidad habla del burgués como héroe de la novela, que ya no sería burgués como todo, ya no sería burgués como tal, ¿no? Ya sería el dueño de los medios de producción, si nos vamos a esas. En fin, ¿qué me pueden decir precisamente de este arquetipo del burgués? Porque también en la novela realista lo hay, pero lo hay más en la romántica. ¿Qué pueden decir del burgués? ¿Cuál es el papel del burgués en la novela del siglo XIX-XX? ¿No, nada? Siempre es el antagonista, ¿no? El burgués. A ver, cuéntame. Sí, o sea, con esto mismo de que dices que evangelizan pues a la gente pues que está abajo, se podría decir, o de menores recursos, pues siempre ponen a los burgueses como estos antagonistas, como estos opresores, como estos pues gentes que subyuga la voluntad de las personas, ¿no? Del protagónico, a lo mejor del protagónico que es pobre y que quiere salir de esta miseria y pues tiene que luchar contra el patrón, etcétera, ¿no? Si lo vemos de forma anacrónica y traslapándolo a lo actual, sí. Pero en aquel tiempo, lamento informarles que el burgués era el dios, era el héroe. ¿Por qué? Porque los burgueses tenían mucho tiempo libre, muchísimo tiempo libre. Más o menos así como Platón con los griegos, que por eso podía pensar tanto tiempo. Tenían mucho tiempo libre. Si no, ¿por qué se mató el joven Werther? Tenía demasiado tiempo libre para estar pensando en sus tristezas amorosas. Yo no tengo tiempo ni de estar escuchando bien a Mariana porque tengo que trabajar, o sea. Dicen por ahí que el ocio es la madre de todos los vicios, pues precisamente salió a partir de aquí, yo estoy casi segura. Nosotros sí podemos verlo como el antagonista, te voy a decir por qué, porque siempre hemos estado del lado de los oprimidos, aunque no lo querramos ver así. Sin embargo, en el siglo XIX ellos escribían las historias y de ahí precisamente que mucha gente sale en protesta escribiendo cosas como La visión de los vencidos, ya se los había mencionado, que lamentablemente pues la historia siempre la cuentan los victoriosos. Aquí no cambia nada, incluso siendo los realistas también, pese a que intentan basarse en lo natural, en lo positivista, siempre hay este dejo de amor, orden y progreso que profesaba Porfirio Díaz, por ejemplo. Siempre había como este pensamiento de que cada cosa tenía una función. Y tú estabas abajo porque te tocaba estar abajo.
peor aún, si nos vamos con el origen de las especies de Charles Darwin, podemos darnos cuenta que los burgueses así justificaban la selección natural económica. Es decir, que tú eras jodido porque pues, tenías que serlo y porque gracias a eso ellos podían ser ricos. Lo veían como una salvación, por supuesto, para estar bien con su conciencia y con Dios y con estas cosas. Pero era jodido. Y además justificaban su acumulación de riquezas como progreso social. Para aquellos que idolatran a Porfirio Díaz, les voy a dar un zape. Porque Porfirio Díaz se jodió por lo menos al 75-80% del país, lo dejó en miseria, para que el 15% que quedaba, 20%, incluso yo me atrevería a mencionar un 10%, estuvieran bien. Se dieran sus paseos por Alameda Central con caballitos y todo el pedo. Sí, o sea, era una cosa, tu función en la vida es esa, sí, efectivamente. Ay, fue chido. Sí. Entonces, imagínense nomás. Precisamente, justificaban el progreso, decían que era progreso porque ellos les estaba yendo a toda madre, pero al otro 90, 85, 80% del país no. Y ahí es por eso que vienen los movimientos sociales como la Revolución Mexicana. Imagínense nada más, ¿no? En Europa no era diferente. Por mucho primer mundo que dijéramos que son, o por mucho que estaban muy avanzados y que Francia, la cuna de la cultura, siempre hay desacuerdos. Y lo podemos ver incluso ahora. La marcha de los chalecos amarillos, por ejemplo, París. En Alemania, justo antes de la pandemia, había una movilización tremenda de universitarios porque les iban a cobrar no sé qué carajos. También. En España, por lo de la energía eléctrica, que por lo del gas, que no, lo del gas era, lo del gas era en Austria, porque Rusia le cierra la llave, porque sabrán que el mayor productor de gas natural en el mundo es Rusia. Si Putin dice, ¡ay, me cagas!, le cierra la llave y pum, se revienta media Europa en invierno. En fin, ha pasado siempre. La historia la cuentan los ganadores. Es a partir, y vamos a hacer un pequeñísimo adelanto a lo que viene de las siguientes unidades, es a partir de la mitad del siglo XX que la gente empieza como a despertar y a decir, no pues sí estoy jodido, pero pues les voy a contar mi historia, y de repente se crean batallas en el desierto, se crean, que viene esta época del realismo mágico, que viene esta época, realismo mágico es muy, muy americano, por cierto, muy latinoamericano sobre todo, y que intentan romper con esta figura realista y romántica, sobre todo la romántica, que cuentan siempre los burgueses. En fin, también les narra aquí un poquitito de lo que es el naturalismo literario. ¿Qué es el naturalismo literario? A ver, échale. Así súper rápido. ¿No? Pues hacia la velocidad de la luz, se los digo, rapidísimo. Ante la publicación del origen de las especies de Charles Darwin, digamos que muchos se centran en las clases sociales bajas. ¡Eso! ¡Muy bien! Justo, gracias, Bianca. Se da precisamente esta ruptura que dice, no, pues es que, güey, Dios, pues no nos ayuda. Ya habíamos hablado de esto desde hace como 3 siglos atrás. Es cuando dices, ay, pues la selección natural nos odia. ¿Qué hacemos? Ay, pues chale, el mundo es injusto. Chale, pues los burgueses escriben siempre justificando el progreso. Pues chale, ¿qué hacemos? Pues justo las clases sociales bajas dicen, no sabes qué, comper. Y empiezan a crear cosas como Crimen y Castigo, que son historias crudísimas. Me atrevería a aventar, quizá, Los Miserables en este rubro. Así tantito.
me atrevería a aventar un poquitillo de digo, quizás un poco anacrónico, pero la metamorfosis también entra. Eres una cucaracha y te odio y me odio. Las obras de Nietzsche también son como muy, muy naturalistas, son muy, pues así son las cosas y nos jodemos, ¿no? Y justo todas estas historias que hablan un poco más sobre la salvajía, dirían los Simpson, del hombre, es que se empiezan a crear también ciertos arquetipos de superhéroes que conocemos, que gente que viene de la nada se transforma en algo bien chingón. Aquí en su lección aparece Conan el Bárbaro, pero yo me atrevería a meter incluso a Superman, aunque fue hasta el 39. Insisto, un poco anacrónico, pero funciona. Empieza a haber gente que viene que son raros, que son discriminados, gente que viene desde abajo, o gente que le mataron a sus padres en el callejón del crimen. Ay, Dios mío, ¿quién se va a meter al callejón del crimen? En fin, de gente que viene, digo, salvo Wonder Woman, que es una semidiosa de Themyscira, de gente que viene de la Fuerza Aérea y que está en bajos mandos, como Capitán América, que por cierto es una forma de reforzar el norteamericanismo a más no poder, de gente que viene digo, ya yéndonos un poco más para acá, muy, muy para acá, gente que viene del Bronx, por ejemplo, como Spidey, que ahora está el furor de Spider-Man, Guardián entre el Celtano y Peter Parker, que son lo mismo, en fin, gente que viene de abajo y que eventualmente, si bien refuerza este arquetipo del héroe que maneja Joseph Campbell, lo único que cambia es que viene del lugar más jodido del mundo y que no viene de la burguesía. Precisamente como dijo Bianca, se centra en la clase baja. Bueno, muchachos, yo lo voy a dejar hasta aquí. Para la próxima ronda, el próximo martes, déjenme ver mi calendario porque estoy re güey. Ah, mira, les he mandado un post de Facebook, Jessica. Ahorita vemos de qué trata. Es sobre la Feria de las Letras Portuguesas que están haciendo la Embajada de Brasil, la Embajada de Portugal, ahora dentro de un par de semanas en diciembre, ya que estamos en este contexto de ampliar un poco nuestra visión con otras literaturas. Van a tener cine, van a tener música, van a tener talleres, van a tener presentaciones de libros. El Centro Cultural Brasil-México está a media cuadra de Metro Polanco, está súper cerquísima, todas las actividades son de entrada libre, van a tener una serie ahí de conferencias, como les comento, y van a tener venta de libros. Yo supongo que van a tener también la venta de libros traducidos al español, porque recientemente el Fondo de Cultura Económica editó los cuentos completos de Clarice Lispector, y además el Centro Cultural Brasil-México tiene acceso a su biblioteca, que nada más tienes que llevar como un comprobante de domicilio y tu identificación, te hacen el registro y te prestan los libros a tu casa, ¿no? Tienen los libros, obviamente en su mayoría están en portugués, pero creo que tienen también una colección de libros traducidos al español, tienen películas y tienen discos. Entonces, si están interesados como en conocer un poco de otras literaturas, ese es el evento que les puedo compartir ahorita para que se den una vuelta. Es fin de semana, es viernes y sábado, me parece. Está súper chido. Sí, muchísimas gracias, Pipoca. Ya lo copié acá en mi muro. Vientos. Mil gracias. Bueno, los últimos anuncios parroquiales que les tengo el día de hoy ya para cerrar. Recuerden que este jueves se les termina su unidad 4 oficialmente. Y la última unidad, empieza el viernes. Espero yo que la abran el viernes. De todas formas, ya saben que en cuanto la tengan abierta y yo la tenga activada con todos los foros y esas cosas, les envío correíto. Pero si no la abren, pues solo sean pacientes. Voy a estar picándole la cresta a nuestros amigos programadores, nada más para que la abran. Y tengan bien en cuenta esto. El jueves 9 se termina la unidad 5. Ahora ya me quedó la duda. ¿Su materia es de 5 o de 6 unidades? Creo que es de 6. Espérenme. Siempre me confundo con las materias.
todo el tiempo. Ah, no, me parece que sí es de 6. Reviso rápido, espérame. Ah, qué güey, sí es de 6. Entonces, la unidad 5 termina el jueves 9. Y el viernes 10 de diciembre empieza su última unidad. Tengan en cuenta algo bien importante. Oficialmente la última unidad cierra con absolutamente todo el semestre. O sea, es decir, el 20 de diciembre. Pero, tengan bien en cuenta que a partir del lunes 13 se abre la actividad integradora. Entonces, para que tengan bien presente que se viene la actividad integradora, que es la más pesada de las actividades, y no conforme con eso, el miércoles 15, es decir, van a tener 5 pequeños días, 15, 16, 17, 18, 19, 20, para el examen final y para la semana de recuperación. Les estoy avisando de una vez para que no me entreguen todo el 20, muchachos, por favor. Porque es bien pesado revisar 140 exámenes y 140 cosas. Entonces, sí, muchachos, tomen su tiempo, pero no tanto. Métanle galleta, ¿vale? Pues recuerden, el jueves 2 se acaba la unidad 4, el jueves 9 se acaba la unidad 5 y oficialmente el lunes 20 de diciembre se acaba todo lo de la Rosario Castellanos. Todo el semestre. Ya después de esa semana, pues supongo yo vendrán ahora sí los extraordinarios y la forma de cómo reinscribirse a los recursamientos y esas cosas. ¿Quiero llorar? No, no lloren. Está fácil. Nomás es echarle tantita galleta. Ya les dije, con que escriban media cuartilla diaria de lo que ustedes quieran, van a empezar a agarrar práctica. O que escriban media hora, lo que sea, aunque sea no automático. La literatura dada es muy divertida a veces. Ya les explicaré, o creo que ya les tocó lo del dadaísmo. Dedaísmo, por ahí alguien me puso. Entonces, el dedaísmo, bueno. Es un chiste. La lamento por mi vulgar chiste. En fin, muchachos, sean felices, cuídense mucho, apúrense, trabajenle. Cualquier duda, comentario, ganas de llorar, háganmela llegar por correo, por favor. Nos estamos viendo la próxima semana. Ya saben, misma hora, mismo canal. Nada. Besos a todos, sean felices y con tenis. Gracias, Chaito. Gracias. Bye. Bye.